En la extensa historia del mundo mágico, hay un nombre que resuena con miedo, incluso entre los más valientes. Un nombre que los magos temen pronunciar. Lord Voldemort, el mago más temido de todos los tiempos, pero que alguna vez fue un niño conocido como Tom Marvolo Riddle. Pero ¿cómo y por qué se transformó en el señor tenebroso más temido de todo el mundo mágico? Vamos a descubrirlo. ¡Let's go! Tom Riddle nació el 31 de diciembre de 1926 en el orfanato de Bull, en Londres, producto de un engaño entre su madre Merope Gaunt y su padre Tom Riddle Sr. Merope Gaunt era una bruja de sangre pura, descendiente directa de Salazar Slytherin. Vivía en una casa miserable cerca del pueblo de Little Hangleton con su padre Sir Bolo Gaunt y su hermano Morphy, quienes abusaban física y mentalmente de ella debido a su poco talento para la magia. Y por otro lado Tom Riddle Sr., quien era un mago rico y apuesto, que vivía en una mansión cercana. Merope estaba enamorada en secreto de él, pero sabía que jamás se fijaría en ella debido a su condición y a su familia, hasta que un día su padre y su hermano fueron enviados a Azkaban, y Merope se quedó sola, por primera vez, libre del control de su familia. Cegada por su enamoramiento y su deseo de ser feliz, preparó una poción de amor, conocida como Amortencia, y se la dio a beber a Tom Riddle Sr. El filtro provocó que él se enamorara artificialmente de ella, y bajo su efecto, Tom abandonó su casa y se fugó con Merope. Se casaron y vivieron juntos un tiempo, pero todo fue una ilusión causada por la magia. Con el tiempo, Merope dejó de darle el filtro de amor, esperando que él la amara de verdad. Pero cuando el hechizo se desvaneció, Tom Riddle Sr. recobró la razón y, horrorizado al descubrir que había sido manipulado por la magia, la abandonó de inmediato, volviendo a su antigua vida y dejando a Merope embarazada y sola, haciendo que ésta entrase en una profunda depresión y muriese justo después de dar a luz a su hijo. El pequeño Tom creció en el orfanato de Bull, sin amor, pero con una inteligencia precoz y una inquietante crueldad. Desde niño podía mover objetos sin tocarlos, causar dolor a otros con solo desearlo, y hablar con serpientes, siendo esa última habilidad, conocida como Parcel, el legado más antiguo de su sangre, la señal de que era el último heredero vivo de Salazar Slytherin. A los 11 años, un visitante cambió su destino, Albus Dumbledore, quien le explicó que era un mago y le ofreció un lugar en la escuela de Hogwarts. Pero incluso entonces, Dumbledore vio en los ojos del niño algo inquietante, una mezcla de orgullo, inteligencia y una peligrosa necesidad de control. Tom llegó a Hogwarts decidido a destacar. Fue seleccionado para la casa de Slytherin y rápidamente se convirtió en uno de los estudiantes más brillantes de toda la escuela, pero también el más ambicioso. Durante su segundo año, descubrió que era descendiente del propio Salazar Slytherin, uno de los 4 fundadores de Hogwarts. Pero al descubrir su ascendencia, también supo la verdad sobre su origen. Su padre era un muggle. Ese conocimiento lo atormentó y lo llenó de odio. Juró jamás aceptar la parte humana y débil de sí mismo, y comenzó a tejer una nueva identidad, una que lo liberara de su pasado. Ese mismo año, Tom descubrió la Cámara de los Secretos, una creación del mismísimo Salazar Slytherin, y una vez allí, liberó al basilisco, la monstruosa serpiente que habitaba en sus profundidades, para poder usarla y atacar a los estudiantes nacidos de muggles, haciendo que una alumna, conocida como Myrtle la Llorona, muriese. Sin embargo, Tom, con su astucia, manipuló los recuerdos para culpar a otro estudiante, Rubius Hagrid, quien fue inmediatamente expulsado. Fue entonces cuando comenzó a sellar su alma en objetos, haciendo que su diario, aquel en el que escribía sus pensamientos más oscuros, se convirtiese en su primer Horcrux. Tras graduarse, mató a su padre Muggle junto con sus abuelos, dejando tras de sí una escena de terror. Luego, manipuló la mente de su tío Morphin para que se culpara a sí mismo, y utilizó esas muertes para crear su segundo Horcrux, el anillo de Sir Bolo Gaunt, un antiguo relicario familiar de Slytherin. Con cada asesinato, Tom Riddle se acercaba más a lo inhumano. Su alma se fragmentaba, su rostro se volvía más pálido y sus rasgos más serpenteantes. El muchacho brillante había muerto, y en su lugar había nacido Lord Voldemort, un anagrama de su propio nombre, un apodo que todo el mundo mágico temería. Obsesionado con vencer a la muerte, Voldemort investigó la magia más oscura conocida, los Horcruxes. Para crear uno, debía cometer un asesinato, el acto supremo de destrucción del alma, y usar un hechizo para encerrar el fragmento resultante en un objeto. Por ello, Voldemort no se detuvo hasta dividir su alma en 6 partes, creyendo que así se haría más fuerte. En primer lugar, el diario de Riddle ya mencionado, al igual que el anillo de Sir Bolo Gaunt, seguidos del guardapelo de Slytherin, mediante la muerte de un vagabundo muggle, la copa de Hufflepuff, tras asesinar a Ectiva Smith, una bruja que guardaba la reliquia, la diadema de Ravenclaw, después de matar a un campesino tras su viaje a Albania, Nagini, su serpiente, creada con el asesinato de Bertha Hawkins, una bruja del Ministerio de Magia, y por último, pero de forma inconsciente,
un séptimo Horcrux, Harry Potter, el día que intentó asesinarle, y la maldición rebotó contra él. Consumido por la oscuridad, comenzó a reclutar seguidores entre los magos más jóvenes y ambiciosos, conocidos como los mortífagos. Bajo su liderazgo, el miedo se extendió como un incendio, y para ellos creó un símbolo de lealtad y miedo, conocido como la Marca Tenebrosa, una calavera, con una serpiente saliendo de su boca, grabada mágicamente, en el antebrazo izquierdo de cada seguidor. Y es que esa marca no solamente era un tatuaje, era un símbolo de dominación, que permitía a Voldemort controlar, invocar y torturar a sus seguidores, haciendo que le siguieran más por miedo que por lealtad, consiguiendo que bajo su mandato los mortífagos extendieran el terror, atacando a todos los muggles, mestizos y a todo aquel que se opusiera a su poder. Años después una profecía cambiaría su destino para siempre, y es que en el Paz Cabeza de Puerco, un bar situado en Hogsmeade, Sybil Trelawney, una joven vidente, fue entrevistada por Albus Dumbledore para un puesto de profesora de adivinación en Hogwarts, y durante la reunión, entró en una especie de trance y pronunció las siguientes palabras. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso se acerca. Nacido de los que lo han desafiado 3 veces, vendrá al mundo al concluir el 7º mes, y el Señor Tenebroso lo señalará como su igual. Pero él tendrá un poder que el Señor Tenebroso no conoce, y uno de los dos deberá morir a manos del otro, pues ninguno de los dos podrá vivir mientras siga el otro con vida. El único con poder para derrotar al Señor Tenebroso será al concluir el 7º mes. Severus Snape, quien para ese entonces era un fiel seguidor de Voldemort, escuchó parte de la profecía antes de ser descubierto y expulsado del lugar, e informó al Señor Tenebroso de inmediato, sin saber a quién condenaba con esas palabras. Voldemort, convencido de que el niño mencionado era Harry Potter, hijo de James y Lily Potter, decidió matarlo antes de que pudiera convertirse en una amenaza. Por ello, en 1981, entró en Godric's Hollow y asesinó a los padres de Harry, pero cuando lanzó la maldición asesina sobre el bebé, la magia del amor de su madre Lily protegió al niño, haciendo que el hechizo rebotase y destruyese su propio cuerpo, dejando solamente un eco de su alma. Sin embargo, gracias a la existencia de los Horcruxes, Voldemort no murió del todo, solamente quedó reducido a una sombra sin forma, atrapado entre la vida y la muerte. Hasta que años después, gracias a un ritual oscuro y la ayuda de Peter Pettigrew, consiguió recuperar su cuerpo. Su regreso marcó el inicio de la Segunda Guerra Mágica, tomó el control del Ministerio de Magia, persiguió a los nacidos de Muggles y extendió una red de terror que cubrió toda Gran Bretaña. Pero la resistencia liderada por la Orden del Fénix no se rindió, y mientras el Señor Oscuro se creía invencible, Harry Potter y sus amigos destruían uno a uno los Horcruxes que lo mantenían con vida, debilitándole y acercándole a la mortalidad. Hasta que en la batalla de Hogwarts, el alma rota de Voldemort y Harry Potter se enfrentaron de nuevo. El hechizo que había usado tantas veces, Avada Kedavra, se volvió contra él por última vez. La varita de Sauco no reconoció su poder, y Voldemort fue finalmente destruido. El niño huérfano que alguna vez buscó entender quién era, terminó convirtiéndose en el mago más temido de todos los tiempos. Tom Marvolo Riddle nunca conoció el amor, solamente el rechazo, la humillación y la obsesión por el poder. Su mente brillante se perdió en la oscuridad de su propia ambición, y su corazón, ya roto desde su nacimiento, se volvió incapaz de sentir compasión. Al descubrir que su padre era un muggle, el mismo que había abandonado a su madre, Riddle juró borrar cualquier rastro de debilidad en sí mismo. Rechazó su nombre, su historia y su humanidad. Y así, del dolor nació una nueva identidad, Lord Voldemort. Un nombre que no buscaba ser recordado, sino temido, una sombra, que creyó poder dominar la muerte, sin entender que en su intento por escapar de ella, perdió lo que lo hacía verdaderamente humano. El mago que quiso conquistar la muerte fue finalmente vencido por ella, y con su caída, el nombre que una vez infundió terror, se convirtió en el recordatorio eterno de que no hay magia que pueda proteger un alma rota. ¿Y tú, sabías las razones por las que Tom Marvolo Riddle decidió convertirse en Lord Voldemort? Déjame saber en comentarios qué te ha parecido. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete y nos vemos en el siguiente videito. ¡Chu!